cuando los chicos van a entrar al colegio, van a regresar a la escuela, sea primera vez o sea que ya están cambiando de año y entonces están creciendo. Tanto papás como alumnos se enfrentan a retos nuevos, a situaciones nuevas. Cada año nos recibe con situaciones especiales. Hoy vamos a hablar acerca de, pues, ¿qué necesitamos los papás hacer para reforzar los valores en nuestros niños ahora que regresan a la escuela? Tú como papá, ¿te has puesto a pensar en las situaciones con las que se va a enfrentar tu hija o tu hijo? Bueno, pues tenemos muchas sorpresas este miércoles de Escuela para Padres. En primer lugar, te vamos a regalar 2 libros. Uno que se titula Alguien necesita ayuda. Esto de aquella asesoría para la gestión y mejoría educativa dentro y fuera de la escuela, dentro de casa y fuera de la escuela. El otro libro se llama Cada quien pone de su parte. Son los conflictos que se presentan dentro de las aulas escolares en situaciones en donde papás no tenemos las respuestas muy claras ni cómo proceder también para hacer un equipo y una buena mancuerna con los docentes, con los maestros de nuestros hijos, ya sean pequeños o sean adolescentes. Te lo recomiendo mucho. Cada quien pone de su parte, es uno. ¿Alguien necesita ayuda? Es otro libro. Comunícate al 3122 1190 36 47 18 83 para que participes con nosotros y nos digas cómo refuerzas los valores en casa, sobre todo ahora que los hijos están por entrar a la escuela. ¿Cuáles son con los que te inclinarías más? La honestidad. Ya ves que de repente los hijos toman cosas ajenas como los lápices, los borradores. Hay niños que inclusive los papás son muy permisivos y les permiten llevar teléfonos, lo cual pues es una acción que está nada recomendable. ¿Qué valores son los que le enseñas a tus hijos? Sobre todo, ¿cuáles los refuerzas? Ahora que es lo del acoso escolar, el bullying y tantas acciones que hay que detener. En casa, ¿cómo los detienes? ¿Cómo contienes a tus chicos? Tenemos 2 pases dobles para el teatro, al auditorio Telmex, para este maravilloso y fantástico evento, Mundos Fantásticos de Disney on Ice, para el viernes 8 de agosto. Para las personas que quieran estos pases dobles, son 4 cortesías, 2 pases dobles. Comunícate, envía un mensaje por celular. Este sí te lo voy a pedir que sea por celular porque es importante que también tú nos dejes saber ahí cómo es que tú refuerzas tus valores. Ahí te va, es XEBBB, dejas un espacio y lo envías al 30500. XCBBB espacio y lo envías al 30500 para llevarte las 2 cortesías dobles de Mundos Fantásticos Disney on Ice en el auditorio Telmex este 8 de agosto a las 19:30 horas. Qué interesante. La verdad es que pues hay que llevar a los chicos antes de que entren a la escuela, que se diviertan un poquito. Y nuestros libros, Alguien necesita ayuda y Cada quien pone de su parte. Todos estos son conflictos en la escuela. Ambos necesitamos de tu ayuda en donde tú nos puedas decir qué valores reforzar o cuáles fomentar estos buenos hábitos. Si los niños son primerizos y van a entrar al colegio por primera vez, ¿cómo los contienes? ¿Qué les refuerzas? ¿Qué les enseñas para que vayan preparados? Claro que en el transcurso de la escuela, del ingreso, van a aprender ellos a socializar y van a aprender ellos a tener pues estos elementos para poder tanto defenderse o llevar una buena relación con sus compañeros y maestros. Sin embargo, los hijos que ya están en la escuela, que pasan de grado, que se enfrentan a nuevos cambios, tanto de personalidad como de ellos mismos y dejan de ser chiquitos para entrar a la adolescencia, ¿qué valores o qué creencias y estándares tenemos los papás sobre aquellas conductas que son correctas o incorrectas? Hoy vamos a estar juntos, tú y yo, en Platicando en Familia, hablando de este tema que a mí me parece fundamental en nuestra comunidad. Nuestros hijos, Escuela para Padres, cómo fomentar valores en los niños. Papás y mamás, abuelos, formadores, cuidadores, tenemos conceptos acerca de cómo es orientar en la vida a nuestros hijos, dotarla de un buen sentido. ¿Qué sentido le vamos a dar para que nuestros hijos estén ejerciendo la mejor función, teniendo la mejor actitud? ¿Cómo es que podemos decirles que tengan
respeto sobre sus compañeros, respeto sobre sus maestros. Hemos platicado con nuestros colaboradores, expertos en la materia, quienes nos dicen que en este momento pues los papeles están invertidos, ¿no? Antes los directores y los maestros generaban total respeto y los papás, pues ahí estábamos apoyando lo que los maestros dijeran y los hijos entendiendo quién es la autoridad. En este momento los hijos están ejerciendo la autoridad, los maestros pierden credibilidad y los papás estamos reforzando estas acciones negativas en los niños. Sin embargo, bueno, en este momento fomentar a los hijos de buenos valores, fomentar a los hijos en valores de bien, por ejemplo, van a entrar a la escuela o ahora que tuvieron tanta libertad y en casa y de jugar con los amigos, es importante fomentar la compasión. ¿Qué es la compasión? Pues sentir el bien por el otro, sentir que el otro necesita ayuda tanto como nosotros, ser muy generoso, tener estas actitudes en donde no podemos pensar en automático en que nuestros hijos son ellos exclusivamente y los demás no importan, ¿no? Hay que tener compasión sobre aquellos niños que están alrededor y que quizá tienen capacidades diferentes, que no tienen las mismas habilidades que nuestros hijos y enseñarles el respeto por ellos, la compasión. La humildad también es otro valor que hay que fomentar. Yo creo que ahorita la tolerancia es otro valor que hay que fomentar. Los hijos están teniendo el sartén por el mango y es importante poner límites. Sí, practicar la tolerancia, sin embargo, practicarla con límites. La honestidad, ¿te acuerdas que el viernes hablábamos del valor de la honestidad en la familia? Qué importante es practicarla para que en el área en el que nos desenvolvamos podamos llevarlo a cabo, escolar, laboral, en la familia, con los amigos, en donde nos encontremos el valor de la honestidad, siempre va a tener un detonante y una repercusión maravillosa. Otro valor es el valor de la responsabilidad. La responsabilidad de tener buenos hábitos, de ser puntuales, de recoger a los hijos a buen tiempo, de hacer la tarea, de cumplir con los deberes, de darle importancia a la prioridad, a lo más, a lo que se nos va presentando como parte de este esquema de educación, que es la tarea, ¿no? A mis hijos le dejan tarea, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues les fomento que primero, antes de ver televisión, cumplan con los deberes. Si es cuestión de ir a la papelería o tenemos que investigar y tomar los libros, hay que tomar los libros o investigar en la computadora para poder tener una tarea bastante bien presentable. Fíjate que esto de las tareas y la responsabilidad en los hijos, empezar desde pequeñitos a la excelencia es algo importante porque este hábito lo vamos a llevar a cabo después en nuestros trabajos, lo vamos a llevar a cabo en donde nos desempeñemos porque vamos a estar acostumbrados a siempre presentar lo mejor de nosotros y no al aventón y no hacer la tarea en la cocina y no hacer la tarea comiendo o bebiendo. Manchada, arrugada o de último momento. He visto papás que hacen la tarea en el carro cuando se trasladan los hijos a la escuela porque nadie tuvo tiempo y me parece que más que tener tiempo es darle tiempo y ahí volvemos al conjunto de valores como la responsabilidad, la honestidad, en donde los papás por quítame estas pajas le hacen la tarea a los hijos. Hay que vivir la consecuencia de que cada niño sea responsable de su tarea, ayudarle, por supuesto que ayudarle, y sobre todo si los hijos son muy pequeños y están en esta etapa de entrenamiento. La humildad de que los hijos también reconozcan sus capacidades, hasta dónde tienen estos alcances de llegar a cumplir con lo que en casa y en la escuela se les está pidiendo. Estoy muy contenta de tu participación y muy contenta de estar contigo hablando hoy de papá a papá, cómo fomentar los buenos valores a los niños antes de entrar a la escuela. No tardamos, vamos a la primera pausa y recibir tus llamadas. Regresamos a Platicando en Familia, estamos al aire, 4 de la tarde con 19 minutos. Qué bueno que estamos juntos esta tarde de miércoles de Escuela para Padres, hablando acerca de cómo fomentar los valores en los hijos ahora que vamos a regresar con ellos a la escuela. Fíjate que la sala de chat nos está fallando un poquito. Si te puedes reportar con nosotros para que participes también y te lleves estos libros, lo puedes hacer a través de Facebook, Mujeres Sexto Sentido, o en Twitter, @enfamilia1040. Comunícate también a los teléfonos 3122 1190, 3647 1883. Participa. Mira, están bastante
interesantes. ¿Alguien necesita ayuda? Yo creo que todos los papás necesitamos ayuda cuando de hijos, de fomentar valores, sobre todo ahora que regresan a la escuela, se habla, te lo recomiendo mucho. Uno, bueno, lleva este título. El otro es cada quien pone de su parte. Trata sobre todos estos conflictos que se presentan en los colegios o en las escuelas y muchas veces los papás no sabemos de qué manera dirigirnos hacia los hijos y hacia los maestros. O viceversa, hay conflictos que se presentan y los docentes o los maestros no saben de qué manera dirigirse con los alumnos o con los papás. No decimos que son la mayoría ni en todos los casos, pero sí se presentan y qué mejor estar orientados. Cómo saber, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de la violencia. Cómo detectar que mi hijo está sufriendo acoso escolar. Cómo detectar que mi hijo es acosador. Cómo detectar si yo estoy teniendo alguna omisión y mi hijo está teniendo una actitud la cual repercute con sus compañeros o en la escuela. Todos ese tipo de cuestiones en las cuales los papás sí nos preocupamos y deseamos que nuestros hijos jamás sean ni víctimas ni victimarios. Alguien necesita ayuda, es otro libro que te estamos regalando esta tarde en Platicando en Familia. Lo único que necesitas es hablarnos y decirnos que, de qué manera fomentas los valores y cuáles, sobre todo ahora, qué refuerzas. Ya hablábamos, ¿no?, acerca de la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la humildad, la compasión. Estos valores de que nuestros hijos necesitan enseñarse a ser empáticos, ponerse en los zapatos de aquellos chicos que no tienen las mismas habilidades que los nuestros, tienen capacidades diferentes, o si nuestros hijos son aquellos niños que son los que tienen las capacidades diferentes o habilidades poco desarrolladas, cómo reaccionar, cómo ofrecerles seguridad, fortaleza, para que no se sientan incapaces de no lograr esas cosas y esos objetivos de sus compañeros. Todos los niños tienen las mismas posibilidades. Sin embargo, cada niño tiene un camino y un tiempo. Unos niños llegan primero y otros niños llegan después, pero todos pueden llegar. Cada quien tiene su momento y si nosotros lo sabemos dirigir, vamos a facilitar que nuestros hijos puedan vivirlo con más alegría y puedan también saber que sí lo pueden lograr. ¿Cómo pretendemos lograr los objetivos hacia nuestros hijos? ¿Cómo saber si mi hijo logró estos objetivos de la escuela o de casa? Es importante que tengamos ayuda. Siempre te recomendamos los libros, la asesoría, el acompañamiento para ti, papá, desde Escuela para Padres, y para ti, hijo, desde tus papás bien asesorados. Es importante saber cuáles son estos focos rojos en las escuelas y en la casa. Entonces, bueno, hoy estos libros estamos precisamente hablando de ello, la ayuda que necesitan nuestros hijos y la ayuda que necesitamos nosotros papás y los docentes. Esto comunicándote al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Igual por Facebook, igual en Twitter. Tenemos 2 cortesías, 2 pases dobles para Mundo Fantástico Disney on Ice en el Auditorio Telmex, que será este viernes. Lleva a tus hijos antes de que entren a la escuela. Es a las 7:30, va a estar sumamente bonito y divertido. Tienes oportunidad de llevártelo participando en el celular XEBB espacio enviar 30500. Otra vez. XEBB espacio enviar al 30500. Bueno, antes de irnos a la pausa, platicábamos acerca de los valores, ¿no? Que son más que creencias, son más que estándares, es mucho más. Son formas de vida que regulan nuestra conducta. Y en base a ello, si podemos llevarlo a cabo, esto nos va a garantizar que tengamos una vida mucho más cordial con los demás, de mayor respeto, también dándonos a respetar. Entonces, desde pequeñitos los inculcamos. Ahora que los hijos regresan a las escuelas, en esta vorágine, en esta ir y venir de compras escolares y de que si te los aceptaron o no, y que de último momento también los estamos cambiando de escuela por alguna causa, viaje, cambio de domicilio, cuestiones laborales. Es importante saber cuáles son estas vías para inculcar los valores en los niños. Que a los papás nos quede claro que si nosotros los ponemos en práctica va a ser mucho más fácil y vamos a tener mucho más credibilidad con nuestros chicos, que nos crean, que nos tomen en cuenta, que lo vivan. Si nosotros no lo vivimos, ellos va a ser muy difícil que lo lleven a cuestas, que en la escuela son el reflejo
ellos de nosotros y de nuestras familias. Hay que leer con nuestros hijos si son chicos, ¿no? Si es la primera vez que entran a la escuela, podemos leer o inclusive nosotros crear cuentos con situaciones que personifiquen, sin decir los nombres de nuestros hijos, y presenta toda esta gama de valores que tiene el ser humano, ¿no? Como pueden ser personajes del mundo animal, pueden ser personajes de cuentos de hadas, o pueden ser personajes que nosotros inventemos, en donde pongamos y representemos en cada personaje a los niños o a los valores, para que a nuestros hijos les quede mucho más claro, ¿no? Conversar con ellos, si ya son chicos un poco más mayores, en donde hacerles saber cuáles son los riesgos de ciertas conductas, y lo más importante es ofrecerles la confianza de que nos lo cuenten. Es importante hacerles saber que puede haber niños que tienen conductas agresivas o conductas en donde están lastimando la autoestima de nuestros hijos, y que ellos nos lo hagan saber. Eso es vital. Un niño que confía en sus papás es un niño que tiene la mitad del camino ganado, un poquito más, porque también necesitamos nosotros estar alertas del momento en que nuestros hijos quieran conversar con nosotros. Hay que explicarles la importancia de saber pertenecer en la sociedad, en este caso la sociedad que es en donde ellos socializan, que es su núcleo, la escuela. Hay que monitorear las influencias de las cuales nuestros hijos están teniendo, porque todo permea. La televisión permea lo que ven en internet, permea las amistades que están teniendo dentro y fuera de la escuela. Hay que monitorear, hay que invitar a los amigos. Nada mejor que invitar a los amigos. En ocasiones decimos, no voy a invitar a ese niño porque es un niño que tiene actitudes groseras, porque es un niño que no está bajo la supervisión de sus papás. Y a veces nos llevamos sorpresas, invitando a los hijos a la casa, a los amigos de nuestros hijos a la casa, o al parque, o a la nieve, o conviviendo con ellos más cerca. Podemos saber realmente cómo interactúan nuestros hijos con los amigos, y nos queda mucho más claro poder tener elementos para decirle a los hijos por qué sí la amistad y por qué no la amistad. Otra situación importante es también hacerles saber a nuestros hijos que si ven ciertos programas de televisión o tener ciertas amistades pueden afectar en su desarrollo, en sus estándares morales, en su educación, pueden cambiar las actitudes y pueden repercutir de manera negativa. Hay que mostrar rechazo cuando cualquier medio se exprese una conducta incorrecta. Siempre, eso sí, no lo permitas, porque tú como papá tienes la razón de la conducta que se lleva a cabo. Siempre y cuando sea positivo, ¿no? Siempre y cuando estés inculcando un valor positivo a tus hijos. Si tú ves que el programa que está viendo, o si tú ves que lo que está escuchando o lo que está leyendo no tiene nada que ver con un buen desarrollo educativo o moral en su conducta, deténlo, retíralo, quítalo. Tienes la obligación, en primer lugar, tienes todo el derecho para que tus hijos no estén influenciados bajo ese tipo de impacto que genera muchas veces los medios, que hay algunos que no tienen valores, y nuestros hijos están expuestos a ellos, sobre todo cuando están solos. Hay que nombrar los valores cada que la familia presencie un hecho. Puede ser un acto bueno de alguna persona, hay que hacerlo relevante. Eso se llama honestidad, eso se llama humildad, eso se llama respeto. Hay que mencionarlo en la casa, no importa la edad de los hijos, siempre es importante que los identifiquemos, no importa si son chicos, no importa si son hijos que están en primaria, en secundaria o en preparatoria. Hay que hacerles saber cómo se llama cada acción, porque hay chavos que ya no saben de lo que estamos hablando, y hay que ponerle nombre a los valores para identificarlos. Aun cuando los valores se viven, hay que identificarlos por su nombre para que los hijos sepan de qué estamos hablando, y que la manera en que procedan siempre tiene un nombre, se le llama de alguna manera. Vamos a nuestra segunda pausa, no te retires, estoy muy contenta de que estemos juntos compartiendo este miércoles de Escuela para Padres. Estás en Platicando de Familia de Radio Mujer.
4 de la tarde con 34 minutos, platicando en familia de Radio Mujer. Estamos al aire hoy en miércoles de Escuela para Padres, miércoles 6 de agosto, en donde estamos platicando de un tema muy bonito. Es un compromiso que tenemos los papás de estar constantemente alertas y pendientes de transmitir los valores. Hoy hablamos de un tema especial. Cómo reforzar los valores antes de la entrada a la escuela, el regreso a clases, ¿no? En donde todos estamos con esta vorágine de actividades, pensando en los gastos, en la inversión que vamos a hacer de compra de útiles, material, uniformes, zapatos, todo lo que los chicos necesitan, las mochilas, los refractarios o los moldes para llevar su lunch. Es tanto el tema que implica tantas acciones y tanto pensamiento, tanta inversión que tenemos, tanto económica como emocional, organizar nuestros tiempos para llevarlos, recogerlos, etcétera, que en ocasiones se nos olvida un poco pensar qué es lo que va a ocurrir el primer día de clases de nuestros hijos, el regreso, pasar de año, ¿no? No pensamos a qué se va a estar enfrentando nuestros hijos, cuáles son los nuevos retos que van a vivir. Por ello, te invita el equipo de Platicando en Familia a que empecemos a estar alertas, a que dentro de nuestras múltiples actividades que tenemos todos los días, papá, mamá, en la provisión de llevar el alimento a nuestra casa, pues pensemos y hagamos un alto, qué estamos haciendo con los valores, qué le estamos diciendo a nuestros hijos. Qué importante es poder decirle, hijo, tenme confianza, demuéstrale que puede confiar en ti tu hijo para que de esta manera pueda platicarte lo que está viviendo, cosas que esté observando, que nuestros hijos se enseñen a detectar los focos amarillos o focos rojos y no que llegue a casa agredido o en el peor de los casos que llegue a casa cuando sea demasiado tarde, ¿no? Que tú despiertes o despertemos los papás ante estas llamadas de atención que nuestros hijos empiezan a tener y no nos damos cuenta. Por ello la importancia de transmitir valores, por ello la importancia de decirles a nuestros hijos que estén atentos de lo que ocurre dentro y fuera del colegio, pero eso depende mucho de nosotros, depende en la totalidad de lo que los hijos lleven de casa. ¿Qué estás depositando en tus hijos para que al llegar a la escuela interactúen de una u otra manera y haya una reacción en base a eso? Estábamos platicando estas vías para inculcar los valores, como estar muy atentos de lo que nuestros hijos están consumiendo visualmente y auditivamente a través de los medios de comunicación, en este caso la televisión. ¿Qué programas estás permitiendo que vean? ¿Cuál es su contenido? Y en ello, ¿cuál es el reflejo que tu hijo tiene a la manera de socializar con sus amigos y sus compañeros? Es importante, también ya decíamos, que te hagas presente con los amigos con los que tu hijo se está relacionando. Invítalos a casa, llévalos un día al parque si no quieres que vaya a tu casa porque tienes alguna creencia de esos amigos, o llévalos a la nieve, o simplemente vayan a un lugar para que tú veas a esos chicos qué influencia o de qué manera tienen el poder de llegarles a tus hijos y tus hijos cómo reaccionan ante ellos. Hay que plantearse metas también. Ya hablábamos acerca de las tareas, del valor de la responsabilidad, del valor de la puntualidad. La puntualidad para hacer la tarea requiere un hábito de disciplina, de horarios. No importa si tu hijo está en maternal, requiere disciplina para poder hacer el pegado de bolitas y palitos o el coloreado de la crayola o el pincel. Si tu hijo tiene edad más avanzada, está en la primaria o está en la secundaria, también es importante la disciplina del horario de la tarea. Es su principal responsabilidad. Así como tú trabajas y cumples con los objetivos y las metas de tu empresa, los hijos necesitan plantearse que su primera responsabilidad como chicos es cumplir con las obligaciones de la tarea. Después viene la diversión y también vienen todo lo que tú le ofreces de manera extraescolar, como son los deportes o es la diversión o la salida con los amigos, que ya es una motivación, es una consecuencia positiva de sus actos, de haber cumplido y llegado a la meta día por día de hacer la tarea. Hay que hacer empatía con ellos, recordando también nosotros cómo nos esforzamos o a veces cómo le flojeamos cuando éramos chavos.
¿no? Cómo eran tus papás contigo y si a ti te gustó la manera de proceder de tus papás a la hora de las tareas, si estuvieron pendientes, si estuvieron viendo qué te hacía falta como proveedores, no haciéndote la tarea, porque cuando tú le haces la tarea a tus papás, a tus hijos, definitivamente estás limitándolos, ¿no? Ya no estás dejando que se expandan, que vivan la responsabilidad y la consecuencia de entregar la tarea de una u otra manera. Si hicieron la tarea con flojera, en la escuela lo va a haber una repercusión. Si le echaron muchas ganas a la tarea, igual va a haber una repercusión bastante agradable para ellos y para ti. Hay que estar al pendiente, hay que tener horarios, hay que generar el hábito de la higiene y la limpieza. Igual, ¿no? Con los uniformes, el uniforme es un aspecto muy importante escolar en donde todos los chicos le brindan el respeto a su propia persona y a la institución en donde están estudiando. Si tus hijos no llevan uniforme, de igual manera hay que hacerles saber que hay que cuidar la ropa y hay que cuidar, no llenarse de pintura, no mancharse de resistol, no llenarse de comida, evitar en la medida de las posibilidades pues que caigan en estos malos hábitos en donde también en la escuela lo van a vivir. La limpieza también lo califican, la higiene también la califican, porque no es nada más que observen el exterior, sino es un todo, es un cúmulo de hábitos y de valores que a la larga, y que a lo mejor al principio puedes decir que no es posible, pero sí es posible a la larga, vas a generar en tus hijos que sean chavos bien responsables de todo lo que hacen y cuidadosos también con lo que tú les ofreces y se les ofrece en la escuela. Hay que tener tiempo para divertirnos. En ocasiones estamos tan sumidos en nuestras obligaciones, tan sumidos en las responsabilidades laborales y de casa que se nos olvida participar en juegos, tener tiempo de calidad en la diversión y que eso ayuda mucho sin palabras. Fíjate bien, sin palabras a que nuestros hijos empiecen a tener confianza en nosotros y nos digan lo que están viendo mal de la gente que los rodea, aquello que les genera miedo, aquello que les genera estrés, aquello por lo cual tus hijos ya no quieren regresar a la escuela. Todo niño, fíjate, todo niño y adolescente va adoptando poco a poco los valores que sus padres muestren diariamente. Si de manera auténtica nosotros logramos ser buenas personas, no fingiendo, vamos a lograr que nuestros hijos también lo hagan así. Si dejamos pasar a alguien cuando vamos manejando en otro auto o si le cedemos el paso como tendría que ser, porque las personas que van a pie llevan la preferencia, las personas que están en bicicleta llevan la preferencia siempre y cuando cuides que los automovilistas que vienen a un lado también lo hagan así. Entonces tus hijos lo van a observar. Hay que ser buenas personas con la familia, dentro y fuera de nuestros círculos más cercanos y con las personas que están a nuestro alrededor. Existen posibilidades altas de que nuestros hijos adquieran valores humanos sumamente positivos y siempre vamos a tener como esta expectativa muy aterrizada de nuestros hijos cuando nosotros también somos así. Y además, si tú lo practicas y lo vives, todavía tienes mucho más autoridad moral para exigir cuentas, para rendir cuentas a tus hijos cuando tú lo estás viviendo y ellos lo están rechazando. Hay una relación de confianza que también tenemos que hacer presente, que es la relación padres-maestros. Cuando los papás nos aislamos de la comunicación con los maestros, estamos dejando patente que no nos importa demasiado lo que está ocurriendo dentro del aula con nuestros hijos, cuál es su desarrollo, cómo se está comportando, cuáles son sus actitudes, si son positivas, si son negativas, si nuestro hijo está decaído, si nuestro hijo tiene sentimientos encontrados. Es importante que tanto papás como maestros seamos quienes empecemos a gozar de una relación bastante cerca, bastante íntima y única, que exclusivamente se da en el seno de una familia y que en este caso va a permitir que tengamos una relación interpersonal muy adecuada, porque entonces cuando papás y maestros nos volvemos aliados, el resultado es que vamos a tener un hijo fortalecido dentro y fuera de la escuela.
vamos a tener efectos sumamente positivos, con ayuda, con orientación, con soporte. No estoy hablando de que estemos barbeando a los maestros o viceversa, estoy hablando de tener una relación de apoyo mutuo. Si tu papá tienes una situación particular con un hijo y lo compartes con tus maestros, seguramente los maestros van a ayudarte y te van a orientar. Si el maestro tiene una situación con tus hijos, tú eres el primero en hacerse presente para que el maestro sienta que tiene el apoyo. Aún cuando pagues una colegiatura, los papás tenemos que estar presentes. Y cuando no pagas una colegiatura, pues también, porque al final de cuentas no tiene que ver con el dinero que inviertes, tiene que ver con la calidad de persona que eres y la manera en que te relacionas con alguien que comparte la mitad del día con tus seres más queridos, que son los maestros. Ellos están haciendo su papel exactamente la mitad del día y tú haces la labor, la otra parte. Entonces, si complementamos la fuerza y si nos unimos, vamos a obtener resultados de lo mejor que te puedas imaginar. Asimismo, los papás que estamos en las mejores condiciones y mejor puestos, somos los que vamos a estar mucho más observando los mejores resultados para los hijos. Vamos a una pausa, no tardamos, estamos en Platicando en Familia. 4 de la tarde con 50 minutos, regresamos a Platicando en Familia de Radio Mujer. ¿Cómo están mis queridos amigos de Austin, Texas, quienes nos escuchan a través del 95.1 de FM? Muy buenas tardes. Hoy en Escuela para Padres platicamos acerca de cómo fomentar, cómo reforzar, cómo recordar que viene una etapa muy importante en nuestros hijos y también para nosotros como papás, que es el regreso a clases. Es importante brindarles elementos a nuestros hijos que los ayuden a saber por qué es importante que desde el inicio tengan un buen comienzo en las tareas, un buen comienzo en las relaciones personales con sus compañeros y sobre todo con sus maestros y sus directores, quienes actualmente vemos cómo los maestros nos reportan pues que están perdiendo autoridad porque los papás nos hemos hecho responsables de darles mucho más poder a lo que nuestros hijos están diciendo sobre pues todas estas dinámicas que los maestros ya tienen. Hemos convertido la educación en las escuelas en algo en lo que pues estamos, como se dice coloquialmente, permitiendo que los patos le tiren a las escopetas. En ocasiones nuestros hijos se ven inmersos en situaciones que no saben cómo reaccionar. Por ello, lo importante de mencionarles, recordarles y demostrarles lo que son los valores a nuestros hijos. Ahora que los chicos regresan a clases, no hay nada mejor como hacer fehaciente y que quede como patente cuáles son estas dinámicas por las cuales tener respeto por el otro también quiere decir que te respeten. Ser honesto también quiere decir que sean honestos contigo, empezar a detectar estos focos rojos y estos focos amarillos en donde podemos pues evitarnos muchos problemas. Ya hablamos antes de irnos al corte cuáles son una de las relaciones más importantes que nosotros como papás podemos generar y gestar de una manera íntima es con nuestros maestros. Buena comunicación, una comunicación en donde si tenemos un hijo con una situación particular, hacérselo saber al maestro. Si nuestro hijo tiene una situación de salud, participarle a nuestros queridos maestros y directores cuando nuestro hijo puede reaccionar de una u otra manera física, si toma algún medicamento, o si tiene alguna baja de presión, o si tiene poca fortaleza muscular, o si nuestro hijo no puede participar en los deportes como los demás compañeros. Es importante observar cuáles son las características, qué hablar con nuestros maestros y siempre estar presentes. Por lo menos se recomienda asistir a las juntas bimestrales. Si puedes tener una junta personal con los maestros, es mucho mejor para que tú sepas qué evolución está teniendo tu hijo desde el principio, si lo notan decaído, si en casa a lo mejor tú lo notas igual, pero en la escuela tiene una reacción diferente, o si en la escuela lo notan igual, pero es en casa en donde el hijo está teniendo una reacción o una conducta distinta. Eso es un foco que no puedes dejar pasar y que es importante desde el primer momento que tu hijo ingresa al colegio o a la escuela, no importa el grado en el que esté, saber que algo está ocurriendo, algo le está impactando a tu hijo,
que no sabe cómo decírtelo, y es interesantísimo que tú como papá puedas llegar a manifestarte con el hijo y con el maestro. Bueno, los papás tenemos que estar en las mejores condiciones, no estar a la defensiva, saber escuchar a los maestros. Ellos son quienes viven con nuestros hijos o pasan 6 horas, 7 horas con nuestros hijos al día. Imagínate lo que observan, la manera en relacionarse. Hay que sentir un cariño desinteresado totalmente de unos y otros. No barbear, hay que ser de veras alianzas con nuestros maestros. Es por el bien de nuestros hijos y por el bien nuestro. Ellos tienen bajo su responsabilidad a 20, 30, 40 y hasta 60 chicos reunidos en un mismo salón, con educaciones diferentes, con hábitos distintos, con valores que muchos practican y otros no. ¿Sabes? Bajo la presión que se encuentran, entonces hay que ayudar. Hay que mandar a nuestros hijos lo mejor equipados en cuestión de valores. Hay que mandar a nuestros hijos con las mejores herramientas para que esta dinámica escolar baje la euforia, baje la cuestión de la violencia. Sepamos que nuestros hijos van a la escuela a aprender, no a tener relaciones dolosas ni tampoco malintencionadas. Hacer un buen equipo entre hijos y maestros también es formidable porque facilita mucho la labor de unos y de otros. No estamos hablando de los consentidos, no estamos hablando de los hijos que son los preferidos de los maestros o las maestras. Estamos hablando de estos hijos que mandamos con disposición para que aprendan en la escuela, para que tengan también disciplina, para que sepan lo que es la obediencia, para que sepan que si se les está dando una indicación es porque la tienen que cumplir, y si en casa la cumplen es mucho, mucho mejor porque también en la escuela lo van a cumplir. Nosotros, los papás, somos los facilitadores para que los maestros y nuestros hijos tengan una reacción óptima y un desempeño óptimo de las actividades que a ellos les corresponde, que es estudiar. Quiero agradecerles mucho a las personas que están participando por los libros. Hoy te estamos obsequiando 2 libros, importante lo tengas en casa para que puedas leerlo. Uno se llama Cada quien pone de su parte, tiene que ver con estos conflictos escolares. El otro es Alguien necesita ayuda. Yo creo que todos los padres de familia y maestros necesitamos ayuda por los tiempos que estamos viviendo, porque en ocasiones los papás no tenemos el tiempo suficiente para estar alerta. Por otro lado, cada quien pone de su parte, por supuesto, porque la educación escolar tiene mucho que ver con los elementos con los que nosotros equipamos, editamos y les ponemos a nuestros hijos. La mochila que le ponemos a nuestros hijos en la espalda o en sus manos es mucho más importante que vaya con los valores que ya practican en casa y no nada más con los útiles escolares nuevos que les acabamos de comprar ni con los uniformes nuevos. Lo mejor son las relaciones entre padre e hijo, hijo maestro y padres de familia con los maestros. Somos los papás quienes elegimos el centro educativo. Eso por supuesto que sí. Y hay que saber cuáles son las etapas y las características por las cuales van a atravesar nuestros hijos en la educación preescolar, primaria, secundaria o preparatoria. Hay que ayudar a nuestros hijos a elegir de manera natural a sus amigos, gente que sea acorde a su educación, a sus valores, a sus principios, y que si tú ves que tu hijo está empezando a tener una reacción alegre, que tenga inclinación por el deporte, por la música, por cualquier arte, tu hijo está siendo bien orientado y bien acompañado de sus amigos. Por el contrario, si tú ves que tu hijo está empezando a tener una actitud negativa, depresiva, en donde está dejando de ser un chavo alegre como tú lo conocías y tiene preferencia por aspectos que no le van a dejar nada bueno a su conducta, a su salud y a las relaciones familiares, aléjalo. Es importante que sepas que tú como padre tienes la autoridad de alejar a tus hijos y de hacer valer esto que se te dio, que se llama paternaje, paternidad, maternidad. Si tus hijos son guiados por los abuelos, es importante que hablen y hagan acuerdos de cómo te gustaría que tus hijos fueran llevados. Hagan acuerdos. Si tus padres son quienes están guiando a los nietos, hagan acuerdos económicos también, porque les estás dejando una responsabilidad enorme. Si tus hijos tienen educadores externos, como son personas que a lo mejor no son de la familia, igual también especifícales cuál es la forma en que quieres que tus hijos sean guiados, qué es permitido y qué no es permitido, porque ahora en la escuela
todo lo que tú vivas en casa lo vas a ver reflejado en la escuela. Todo lo que vivas en casa lo vas a ver reflejado en la escuela. Tus palabras, tus acciones y tus actitudes. Hay que estar atentos. Este nuevo ciclo escolar representa para los papás y para los alumnos una oportunidad. Es una oportunidad de vida, es un reto en donde vamos a ver que hemos aprendido a lo largo de esta enseñanza que se nos da a través de los libros, a través de los programas de radio, a través de lo que vas aprendiendo. Yo te felicito como papá. Que empieces y que nunca es tarde y que este es el mejor momento de volver a los valores para nuestros hijos, para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Tengo aquí en la papeleta pues muchas llamadas telefónicas. Muchas gracias a todas las personas de chat, Karina, Chío, Edith, Jacqueline, Melina, Montserrat. Gracias también a la persona que se acaba de comunicar de Austin, Texas, Lupita Fernández. Muchas gracias por participar. Tengo aquí pues ya listo para que se lleven los libros. Ahorita les voy a decir quién. Voy a hacer este abanico porque ya estamos a punto de irnos. Bueno, a ver, la persona que se lleva, cada quien pone su parte, es para Jacqueline Berumen. Jacqueline, tú te llevas el libro de cada quien, pone su parte en este libro maravilloso. Y la persona que se lleva, alguien necesita ayuda, se lo lleva Montserrat Morales, quien, bueno, ya están aquí para ustedes. Para Mundo Fantástico Disney on Ice se lo van a llevar a través del chat y Rosy Muñoz les va a decir quién es la persona ganadora. Por favor, quédate a la programación de Radio Mujer. Fue un gusto platicar contigo de este tema en Escuela para Padres. Nos vemos mañana, jueves, manejo del miedo en la familia. Te quiero mucho, que Dios te bendiga. Gracias por tu compañía.